En esta ocasión vamos a tratar el tema del positivismo jurídico. Sin embargo, previamente voy a hacer un análisis acerca de las teorías reduccionistas, tanto del positivismo, del naturalismo, como del realismo jurídico. A esto lo podemos llamar como una especie de concepción tradicional del derecho, que es como suele enseñarse en las facultades del derecho. Hay tres corrientes que pretenden reducir la validez jurídica en tres concepciones. Uno, o la idea de la justicia, es decir, que toda norma es válida por cuanto es justa. Otros que reducen la validez a la mera existencia de la norma, y si es justa debería estar incursa dentro de la norma jurídica, pero no es esencial. Y es decir, la reducen a la formalidad de la existencia de la norma. Y otro que la reduce a la eficacia, es decir, al cumplimiento de las metas y al funcionamiento de la norma jurídica dentro de la sociedad. Esta ha sido una forma tradicional o clásica de entender el naturalismo, el positivismo y el realismo jurídico. Sin embargo, es una visión incompleta del derecho. Primero, la teoría reduccionista del derecho natural explica la validez del derecho en cuanto a que éste sea justo, es decir, que una ley, para que sea considerada como ley, debe ser una ley justa. Uno de los mejores exponentes de esta teoría reduccionista de la validez a la justicia es Gustav Radbruch. Radbruch afirma que una norma jurídica que niegue la justicia carece de toda validez, pero que aún así, si una norma jurídica es expedida formalmente y se encuentra vigente, al desconocer los principios de justicia, se le debe negar todo su componente de juridicidad, es decir, que no se puede aplicar. Aquí encontramos, por ejemplo, un apoyo importante en el derecho hispanoamericano, especialmente en Gregorio Peces Barba, quien afirma que el concepto de derechos humanos nace justamente de la teoría del derecho natural, y por ello se discute poco esta acepción. Por lo tanto, hablar de la justicia en el derecho, o hablar de una concepción de la justicia en el derecho, significa decir que una norma es justa si en principio respeta los derechos naturales. Ahora bien, esta posición ha recibido varias críticas. La principal obviamente viene desde el positivismo jurídico, señala que independientemente de la naturaleza de los derechos humanos, estos tienen que estar positivizados, y los encontramos positivizados tanto en cartas de derechos humanos como en las decisiones de los tribunales nacionales o internacionales. Por otra parte, un ejemplo del problema entre la validez formal y la justicia en las normas jurídicas se evidenció en los fallos de Nuremberg, donde se discutió acerca de la aplicabilidad formal de las normas jurídicas como un fundamento para las órdenes recibidas por los nazis respecto del deber moral de negarse a incumplir aquellas normas jurídicas que son contrarias a los derechos o al concepto universal de derechos o de la misma naturaleza humana. Actualmente se está reconociendo que un juez debe negarse a la aplicación de cualquier norma cuando su contenido sea injusto, o que es injusto en general, o que es injusto al momento de aplicarlo a un caso en concreto. Ahora vamos con el realismo jurídico. Esta es una corriente que nace como una forma alterna de entender el derecho, apartándose del positivismo jurídico y del justnaturalismo. Pretende salirse de esa dualidad, y también se ha sumado al debate acerca de cuál es la validez de las normas jurídicas. Para los realistas, el derecho ha de observarse dentro de la realidad social en que éste opera. Por tanto, el derecho tiene una función de transformar o de influir en el comportamiento de los hombres. Las comunidades políticas, en este sentido, son unos operadores jurídicos que van a encontrar sus actuaciones de acuerdo a lo que el derecho establezca, o el derecho va a cumplir una función de ser el resultado de estas dinámicas sociales. Esas son las preguntas que se realizan los realistas. Existen al menos tres escuelas realistas. La primera escuela en el realismo jurídico es la famosa escuela histórica, quienes van a sostener que el derecho es una realidad histórica que nace espontáneamente dentro de la sociedad.
La segunda escuela del realismo jurídico es la escuela de la concepción sociológica del derecho, que reconoce que existe un distanciamiento entre el derecho positivo y la realidad social. Por ello, los jueces tienen el papel de adaptar las normas jurídicas al contenido de las relaciones sociales, es decir, quien establece qué es el derecho van a ser los jueces y no el legislador. Porque el legislador no puede, dentro de su función, reducir o tratar de abarcar todas las posibilidades que existen de relaciones humanas, mientras que el juez sí, a medida que va resolviendo los casos que se le plantean. Finalmente, existe una escuela o una corriente que se llama la concepción realista, que esta es una corriente que se distingue de las demás tanto por su concepción histórica como geográfica. Para ellos el derecho objetivo no existe, pues el derecho existe en la medida en que el juez lo crea permanentemente. Por lo tanto, no podríamos hablar de una verdad única del derecho en relación con los sistemas jurídicos, sino que el derecho va a responder a diferentes circunstancias, a diferentes necesidades. Vamos a concentrarnos en el positivismo jurídico. Podemos decir que el positivismo jurídico tiene una gran influencia o nace con el concepto moderno del derecho a partir de la expedición del Código Napoleónico, que bien sabemos tiene unos antecedentes determinantes, es decir, no solamente antecedentes históricos, sino que son determinantes tanto en la historia, es decir, en los pasos previos que dan para el nacimiento del Código Napoleónico y del nuevo concepto del derecho, como sustanciales. Y estos son la Revolución Francesa y la Ilustración. El Código Napoleónico intenta crear un nuevo derecho, es decir, partir de cero en la creación de un ordenamiento jurídico que sea ordenado y congruente, derribando de esa manera el viejo concepto de ordenamiento jurídico que era desordenado, que carecía de seguridad jurídica. Y este nuevo Código Napoleónico lo que pretende es crear unos elementos que van a ser sustanciales y determinantes de todos los ordenamientos jurídicos, que son básicamente dos: el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. En este nuevo modelo, entonces, para dar seguridad jurídica a un ordenamiento jurídico, tenemos que partir de la base de la interpretación. El avance que en ese sentido hace el Código Napoleónico es el de establecer el primer modelo de interpretación, que va a ser el modelo de la exégesis. Sin embargo, esta única regla de interpretación se va a quedar corta, y por ello es que van a surgir nuevos movimientos o nuevos autores que pretenden introducir dentro de las dinámicas y las prácticas jurídicas nuevas formas de interpretación del derecho, es decir, nuevas formas en las que se va a tener que revisar la forma en la que el derecho va a aplicarse, va a comprenderse, va a entenderse y va a dar solución a los problemas planteados dentro de la sociedad. El derecho debe ser hecho, en ese sentido, a partir obviamente de la división de poderes, por alguien que no sea ni el que lo aplica, ¿sí?, ni el que lo vigila. En ese sentido, el derecho ha de ser obedecido por todos porque es el compendio de una organización estatal en la cual se han distribuido las funciones tanto de la creación, de la aplicación, como de la ejecución del derecho. Así, el derecho se va a convertir en una especie de dogma. Por eso, en este momento hablamos de la aparición de la dogmática jurídica. Los jueces tienen un deber de aplicación del derecho. El legislador tiene una facultad de aplicación de la Constitución a través de la ley. Y todos los operadores jurídicos van a tener que aplicar el derecho a través de la existencia de los silogismos. La función del juez básicamente va a consistir entonces en inferir de una norma general, que es la ley, una norma particular, que es la sentencia judicial, sin derecho a modificar el ordenamiento jurídico. Esa es la relación que existe entre la generalidad versus la particularidad del derecho. La forma o el procedimiento en el que el juez va a realizar esta actividad es la subsunción. Que la subsunción básicamente consiste en la inclusión de algo, es decir, la situación del mundo real llevada a cabo por alguien, como un componente o una síntesis de una clasificación más general, es decir, la ley. Y de ella se determina una consecuencia jurídica que también está determinada en la ley. Derecho, o la función que se pretende establecer en el derecho, es la de comportarse a través del silogismo.
El silogismo, que es un razonamiento compuesto por dos premisas y una conclusión, siendo la conclusión el resultado lógico de la deducción de las premisas. En este sentido, tenemos que hasta este momento hay tres formas de silogismo jurídico. Uno, la ley debe ser consecuencia lógica de la Constitución y de su aplicación, es decir, de la aplicación de la Constitución, que establece quién es el organismo y cuál es el procedimiento para la creación de una ley, además de los principios generales que han de ceñirse los procedimientos legales. La otra forma de silogismo es la decisión del juez ha de ser una consecuencia lógica, uno, de la ley y dos, de los hechos que se prevén que pueden ocurrir en el mundo, pero que ya están previstos en la ley. Y lo tercero es la resolución del juez, es decir, la parte resolutiva de una sentencia que debe ser una consecuencia lógica entre la ley y el fundamento de la sentencia. Va a suscitarse un debate dentro del positivismo jurídico respecto de quién es el creador del derecho. Y esto básicamente por cuanto, por ejemplo, Hans Kelsen va a afirmar que los jueces también son productores de normas jurídicas, pero en un sentido particular. Sin embargo, cuando hablamos del derecho objetivo o general, podemos afirmar sin lugar a dudas que el único con facultad de creador de normas jurídicas va a ser el legislador. Y es el único además que está habilitado para introducir reformas o cambios dentro del sistema jurídico, sea por necesidad o sea por conveniencia. Y en dicho sentido, es el legislador el que tiene que caracterizar al derecho con dos de sus elementos principales, que son finalmente una de las pretensiones del positivismo jurídico, e incluso más allá, porque Ronald Dworkin también va a defender esta idea, y es que el derecho tiene que ser consistente y el derecho tiene que ser además completo. Es decir, el derecho no puede contradecirse y el derecho además tiene que tener respuesta para todos los problemas que se le puedan plantear a los jueces y al mismo legislador. De ahí, por ejemplo, surge como consecuencia de estos dos principios el hecho de que se le prohíba a los jueces declararse inhibidos dentro de sus decisiones. Tanto la presunción de no contradicción como la presunción de completitud del derecho pues van a tener muchos problemas. Por ello, se va a partir de otra presunción, que es la de que toda norma que existe y que se considere válida por haber surtido los procedimientos adecuados, pues es una norma que debe cumplirse. Esto va a ser así en la teoría jurídica al menos hasta el año 1946, cuando surge el debate en los juicios de Nuremberg entre el derecho válido, es decir, las órdenes emanadas por los superiores que ordenaban, en los casos en el caso del holocausto judío, que ordenaban asesinar sistemáticamente a los judíos y a otras personas, y el hecho de poderse oponer a estas órdenes que eran órdenes antinaturales. Con la codificación, lo que teníamos hasta este momento es que prevalecía el derecho positivo, en el sentido de que todo derecho que ha sido puesto por el hombre, es decir, el derecho que es creado por el ser humano, se debe cumplir. Y se debe cumplir porque es una manifestación de la voluntad y de la razón que tenemos los seres humanos. Es un derecho afirmativo por cuanto es el resultado de los intereses que tenemos las personas como seres humanos por el mismo hecho de ser seres humanos, sin atender a verdades que puedan estar más allá del alcance de su conocimiento. Finalmente podemos decir que tenemos dos formas de positivismo jurídico. El primero es el positivismo ideológico. Este positivismo ideológico parte de la base de que el derecho existe y por lo tanto toda norma jurídica que formalmente haya surgido a la vida dentro del ordenamiento jurídico se debe cumplir. Pero el cumplimiento del derecho es una actividad pasiva, es decir, se considera como, al cumplimiento de la norma jurídica como una especie de deber de tipo moral. Este positivismo se vio abocado a una crisis durante los regímenes totalitarios, que se basan justamente en el cumplimiento de la ley independientemente del razonamiento moral de las personas o de los sujetos, es decir, incluso de las comunidades. Por tanto, la teoría de la moralidad para la obediencia de las leyes generales no supera los juicios de validez del derecho. Esto no dio una respuesta válida o no dio una respuesta justificable después de los sucesos europeos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
El segundo positivismo es el positivismo metodológico. Esa es una corriente del positivismo que separa el derecho y la moral. Y su más conocido defensor es Hans Kelsen. El derecho, dicen los positivistas metodológicos, tiene una pretensión de obediencia en sí mismo, es decir, es un elemento propio de la existencia de las normas jurídicas, y esa obediencia en ningún sentido va a ser una obediencia de tipo moral. No rechazan, claro, la existencia de la moralidad, no rechazan el estudio de la moral. Sin embargo, lo que sí van a rechazar es que exista una conexión necesaria o lógica entre el derecho y la moral. Esa es la famosa diferencia que hacen ellos entre el ser y el deber ser. Muchísimas gracias. Dos funciones en relación con el ordenamiento jurídico. Me dieron ganas de estornudar. Kelsen va a decir que la función judicial también es una función creadora de normas particulares. Sin embargo, Martín y Carmela, que se había ocasionado en Europa por las dos guerras mundiales. Es decir, lo que se busca, Carmela, la moral e incluso la justicia, los conceptos de justicia, del derecho, y tampoco, e incluso la justicia, los conceptos de justicia, del derecho, y tampoco. Oigan, los estoy grabando y ustedes pelean.